Y está grabando, sí. Y Elisette va a compartir su pantalla creando la actividad de Moodle y de ahí pasaremos después a la interpretación. Elisette, no sé si... Ya, estamos viendo tu pantalla, pero no Moodle, ahora sí. Bien, este es el entorno de Moodle del Instituto Politécnico de Beja y evidentemente lo que tendríamos que entrar es a nuestro curso, el curso donde queramos crear la actividad. Aquí, como vemos, tenemos, bueno, está el curso de pruebas. Habría que activar el modo de DISAO, efectivamente, y añadir una actividad o recurso. Como vemos, tenemos ahí abajo, aparece ya la actividad propia de Turnitin. Habría que seleccionar esa, se puede poner también como favoritos, efectivamente. El nombre, hasta aquí, lo que hacemos es pues todo lo que haríamos el proceso normal de cualquier actividad en Moodle. Tendríamos que seleccionar el contenido y aquí debería aparecer. Está cargando, tarda un poquito. Efectivamente, gracias. Ha tardado un poquito en abrirse. Aquí lo que tenemos es la configuración de la tarea. Hay que poner el título que ya hemos añadido en Moodle porque esto es, digamos, una ventana que nos lleva a Turnitin. ¿Vale? Las instrucciones, la nota, la fecha de inicio y la fecha de entrega, muy importante, porque es a partir del momento en el que los alumnos podrán empezar a subir y hasta cuándo vamos a permitir que suban las entregas. ¿De acuerdo? Y después lo que sí es importante es abrir la configuración opcional que tenemos aquí debajo. Y aquí hay varias cosas que sí son muy, muy importantes a comentar y tienen que quedar muy claras. Así que si hay dudas, por favor, pueden abrir los micrófonos y hacerme las preguntas. Lo primero que tenemos es enviar los trabajos a. Si desplegamos esa opción, tenemos dos opciones, trabajos estándar o no guardar los trabajos entregados. En esas dos opciones, lo que pasa es, si yo elijo depósito de trabajos estándar, lo que los alumnos envíen en esta tarea formará parte de la base de datos de Turnitin para comparación. Si elijo no guardar los trabajos entregados, ningún documento formará parte de la base de datos de Turnitin. Consecuencia, si no está en la base de datos de Turnitin, no va a ser comparado en el futuro. Entonces, si lo que yo quiero es que eso quede guardado para que mis alumnos no puedan compartir el contenido, entonces elegiría ponerlo en depósito. Si lo que yo quiero es que los alumnos suban aquí el documento, el trabajo, pero dentro de unos meses voy a pedir algo que puede estar relacionado y que puede dar coincidencias, a lo mejor lo que me interesa es no enviarlo al depósito. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es muy importante. Permitir la entrega de cualquier tipo de archivo, eso no es tan importante. Aquí lo que haríamos es que permito que se suban cualquier tipo de documento, pero hay que saber que el informe de similitud solamente se genera si el documento es en formato texto. ¿De acuerdo? No podemos ver o no se va a generar un informe si el documento es un vídeo o un audio. Y permitir las entregas tardías. Creo que Elisette ha elegido hasta el 23 de marzo, no recuerdo la fecha límite. Aquí sería
permitir que se puedan entregar después. Si permito que se entreguen después de la fecha límite, aparecería la entrega como tardía en la bandeja de entrada. Pero el alumno podría subir. Si no permito entregas, los documentos, se cerraría la actividad S23 y los alumnos ya no podrían hacer ningún tipo de entrega. ¿De acuerdo? Y la otra cosa importante que tenemos en la configuración es esto que viene ahora. Tenemos, bueno, evidentemente vamos a generar los reportes de similitud. Queremos que se generen esos reportes, pero ¿cuándo? Si abrimos ese menú, no, aparecerán 3 opciones: generar reportes inmediatamente. Sí, perfecto. Tenemos esas 3 opciones. Vemos primero la primera posibilidad, que se genere el informe inmediatamente o en la fecha límite. Es decir, el informe de similitud se puede generar inmediatamente cuando se hace una entrega. El alumno sube el documento y en cuestión de segundos se genera el informe de similitud y lo puedo ver. Y la otra opción sería que el alumno sube algo, pero no se genera el informe hasta la fecha límite. Es decir, que yo no voy a ver nada hasta el día 23. ¿De acuerdo? Entonces, eso primero pensamos, ¿cuándo quiero que se genere? Y aquí es muy importante saber y tener muy claro qué quiero yo realmente. ¿Qué quiero que pase con el documento? Quiero que se vaya a la base, quiero que el alumno, perdón, haga una sola entrega, o quiero permitirle varias entregas, es decir, versiones. Si yo quiero, lo que necesito es una sola entrega del documento, entonces elijo la primera opción: generar reportes inmediatamente. Los alumnos, los estudiantes, no pueden realizar segundas entregas. ¿Vale? Aquí el alumno sube, se genera el informe inmediatamente y esa versión es una versión final. Si decido que vaya al depósito, va en ese instante, va también al depósito. ¿De acuerdo? Si quiero que generen varias versiones, o no me importa que el alumno pueda trabajar en distintas versiones, entonces tenemos las otras dos. La primera, generar reportes inmediatamente. Los estudiantes pueden realizar segundas entregas hasta la fecha límite. Con esta opción, el alumno sube algo, se genera un informe, pero mañana puede hacer modificaciones sobre su documento y volver a enviar, sin que den coincidencia entre las versiones. ¿De acuerdo? Y la tercera opción, lo mismo: el alumno puede entregar hoy, mañana hace modificaciones y no da coincidencias, pero aquí no veo el informe de similitud. ¿De acuerdo? Entonces, importante, tenemos que saber qué quiero que pase con los documentos una vez estén terminada la fecha límite, si quiero que vayan a la base de datos o no. Eso es muy importante siempre. Y la otra opción es: quiero permitir que hagan segundas entregas, les permito que hagan versiones. Si permito versiones, tenemos la opción de la intermedia. Los estudiantes pueden realizar segundas entregas, pero el informe se genera. O los estudiantes pueden realizar segundas entregas, pero el informe no se genera. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las 3 cosas que tengo que saber siempre cuando creo una actividad. Ana tiene una pregunta, ¿sí? Sim, não sei se podemos ir interrompendo, perguntando, ou se quer Sí, que sí, 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 duas. sin problema, Ana, sin Ok, problema. obrigada. Bom dia. Duas perguntinhas rápidas, mas uma como é aqui, por isso é que eu levantei a mão. Esta tarefa, no fundo, vai substituir a tarefa dos alunos porem os trabalhos no Moodle, não é? Entregar aquela que já usávamos antes para a entrega dos trabalhos, substituímos por esta, certo? Si queréis que pase por Turnitin, Pronto, sim, exato. tiene que hacer esto, sí. Os alunos, e agora a pergunta mais concreta com a que estava a falar, mas os alunos não vão ter acesso a este reporte deste relatório, pois não é só para nós.
Hay otra opción. El problema está en la integración, Ana. Es una muy buena pregunta. Se puede decidir si comparto el informe con los alumnos o no. Ok, obrigada. Es posible, ¿vale? De nada. Ahí, efectivamente. Esta pregunta, el problema es que en el orden, en mi opinión, debería estar antes, pero viene aquí ahora después. Permitir que los estudiantes consulten los reportes de similitud, efectivamente. Si permito que los alumnos vean, van a tener acceso al informe de similitud igual que el profesor, pero ellos, las modificaciones que puedan hacer ellos en su informe no se reflejan en el del profesor. ¿De acuerdo? Olga tiene también una pregunta, ¿sí? Sim, faz mais sentido agora do que deixar avançar. Uma questão, quando disse que eles entregam em formato texto, pode ser em Word ou PDF, ou só é permitido em Word? No, O PDF também. sí, en Word, PDF, incluso PowerPoint, cualquier formato texto, Olga, Sim, tiene que tener el documento siempre un mínimo de 20 palabras, ¿vale? Hay ok. unos requisitos, son 100 megas de extensión, 800 páginas. Hay unos requisitos que se pueden consultar cuando subimos el documento, pero el formato admite Word, PDF, cualquier formato texto normal. Ok. A outra questão, quando se Sí. permite que os alunos façam segundas entregas, ficam lá todas ou quando fazem a segunda entrega eliminam a primeira? A todas, O professor tem acesso a todas. sí, Pronto. Portanto, sí. eles entregam uma, podem receber o relatório a dizer que há muitas semelhanças com outro documento, essa fica lá, só que eles têm possibilidades de entregar uma segunda. Sí, pero se va a borrar la primera, ¿vale? O sea, el sistema A lo que... minha questão era essa, se o professor depois sabe que eles sabe qual foi a primeira que entregaram e a segunda, ou se quando submetem a segunda apagam a primeira. Sí, a ver, ahí esa es una buena observación también, Olga. Si yo permito que los alumnos hagan segundas entregas, es porque no necesito tener un control, porque es imposible dentro de Turnitin saber cuántas entregas ha hecho un alumno. Ok, Yo voy a poder abrir la bandeja de entrada en mi Moodle, ver que ha entregado y yo abro hoy y veo lo que hay hoy en el sistema. Pero si el alumno ha hecho 2 entregas anteriores y yo no he abierto el inbox, no tengo ningún não control. temos. No, Ok, porque obrigada. el documento segundo que yo envío como alumna sustituye, se sobreescribe sobre el primero. ¿De acuerdo? Entonces, si en el caso, Olga, de que Sim, necesite controlar las versiones, entonces esta opción no es la mejor porque no tengo ningún control. Si necesito crear versiones y tener un control, por ejemplo, imaginemos que mis alumnos tienen que trabajar un documento para junio, pero necesito saber en marzo que hay una primera entrega y controlar esa primera entrega. sim. Y E la depois segunda, crio um segundo turnitin para uma segunda exacto, entrega. Pronto, exacto. ok. En ese caso, yo aconsejo para la primera entrega que necesito saber con seguridad que todos los alumnos están trabajando y que han hecho una entrega en marzo, crearía una primera tarea en Turnitin, en Moodle, perdón, con Turnitin, no depósito en la versión 1, es decir, no Uhum. se guarda en el depósito y permito una sola entrega. Entonces ahí Ok. tengo control de mis alumnos han trabajado en marzo, estoy contenta, he revisado y ahora voy a crear una segunda actividad en Moodle para Turnitin con la versión final. Esa Não. sí la llevo al depósito, es así porque es la tarea final y ahí ya si no necesito controlar o si quiero que puedan tener distintas entregas, eso ya depende. Entonces, es muy importante saber que cuando no, o sea, permito distintas versiones, no tengo control sobre esas versiones, eso sí. ¿Ok? Ok, obrigada.
Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más? ¿No? Bien, espero que todo esté claro. Pasamos ahora a lo siguiente. Tenemos las exclusiones. Podemos aplicar como exclusiones generales y es recomendable aplicar exclusiones de cosas que sabemos que van a dar coincidencia en el informe. Y ahí tenemos las tres exclusiones. La primera, el material bibliográfico. Sabemos y podemos intuir que la bibliografía va a dar siempre coincidencias y, por tanto, quiero excluirla a priori de todos los documentos que suban mis alumnos en la plataforma. De manera que todo lo que sea bibliografía no aparecerá marcado como coincidencia. También puedo excluir el material citado, ¿vale? Y ese material citado lo que me hace es excluir todo lo que aparece entre dobles comillas, ¿vale? Comillas que abren un texto, comillas que cierran. El texto que haya entre las comillas va a ser excluido, porque entendemos que es una cita. Y por último, podemos excluir fuentes pequeñas. No sé si alguien ha trabajado ya con Turnitin antes, pero si lo han visto, bueno, saben que Turnitin es realmente muy eficaz y encuentra coincidencias que son pequeñas e irrelevantes. Entonces, eso nos da ruido en el porcentaje y nos da un porcentaje que es más alto de lo que debería, porque tenemos coincidencias de muy poco. Tenemos dos posibilidades para hacer esa exclusión. Por una parte veo que lo puedo hacer por palabras y por otra por porcentaje. Yo aquí nunca aconsejo hacer la exclusión por porcentaje. Recordemos que estamos creando una tarea en Moodle para que todos los alumnos suban sus documentos. Si yo aplico una exclusión por porcentaje, el mínimo que puedo poner es 1%. Ese 1% lo que va a hacer es hacer la exclusión de coincidencias que representen un 1% en cada documento. El porcentaje se calcula basándonos en el número total de palabras del documento, de cada documento. Es decir, si yo tengo un alumno que entrega 5.000 palabras y otro que entrega 10.000 y a los dos les excluyo un 1%, al de 10.000 palabras le estoy excluyendo un párrafo considerable de coincidencias y al de 5.000 la mitad. Es decir, no estoy tratando a los alumnos igual y no tengo un control exhaustivo de esas exclusiones. Aquí, si queremos aplicar esta exclusión, yo aconsejo hacerlo por palabras. Porque por palabras, al de 5.000, al de 10.000 o 20.000, da igual, siempre va a aplicar la exclusión de lo que pongamos ahí. Y el umbral de exclusión podríamos decir, bueno, yo sé que 8 es realmente irrelevante, son coincidencias que no necesariamente tienen que estar ahí, por tanto podría poner 12, 15 o incluso más, ¿vale? Entonces, cada uno va a establecer ese umbral según sus necesidades y lo que le parezca. En mi opinión, el umbral debería ser algo flexible. ¿Por qué? Porque habrá momentos en los que tengamos textos que, bueno, permitan por el lenguaje o por lo que sea, pues va a dar unas coincidencias más altas. Imaginemos un trabajo con lenguaje jurídico. Ahí podríamos imaginar que las coincidencias van a ser mayores. ¿Por qué? Porque, bueno, el lenguaje jurídico utiliza siempre la misma terminología. Es normal que nos expresemos de la misma manera, utilicemos el mismo vocabulario, incluso repitamos los nombres de leyes porque tienen que ser así.
etcétera, etcétera. Entonces ahí podría imaginar que las coincidencias van a ser muchas. Podría establecer ese umbral incluso en 15 palabras. Por eso pienso que es importante que cada uno ponga la cantidad que le parezca necesaria en ese documento. Si 8, 8 es el mínimo, 12 es un número que es bastante normal. Por debajo de 12 normalmente las frases no son relevantes de plagio y por tanto pues podríamos empezar a partir de un número más o menos 10, 12. Olga, de nuevo otra pregunta o es Sim, la... só um esclarecimento. Sí. São 10 palavras ou 12 palavras, todas seguidas. Em, Es un poquito más complejo, pero sí, para nosotros entenderlo sí. En realidad no son seguidas porque evidentemente lo que hace Turnitin cuando detecta las coincidencias es, primero, despeja las frases de artículos, preposiciones, Sim, eh, auxiliares y crea unos nodos de palabras. Entonces, en esos nodos van a ir seguidas, pero luego después veremos en el ejemplo que voy a mostrar, veremos que puede haber palabras que no se van a marcar porque no están en coincidencias, pero se marca el nodo completo, ¿vale? Entonces, ok. para nosotros entenderlo, sí, necesita que sean seguidas, pero después tiene distintas subopciones, ¿eh? Entonces, si encuentra un pequeño nodo, a lo mejor con 4 palabras, pero luego después ve que sigue por otra parte, sigue ampliando, ¿vale? Entonces, Ok. el funcionamiento básico sí es las palabras seguidas, pero luego se construyen esos nodos y esos nodos se comparan con lo que tenemos en la base de datos, que ya existen, cambiando y alterando también el orden. Pero el Ok. funcionamiento sí es continuas, las palabras seguidas. Sim, outra questão, peço desculpa estar aqui, mas faz mais sentido ir perguntando agora. Quando diz ali excluir material bibliográfico, ¿Sí? onde é que vai buscar esta lista de material bibliográfico? En el documento. Si el documento que yo voy a subir como alumna incluye un apartado de lista de referencias, Ah, ok. bibliografía, eso no lo va a detectar, Portanto, ¿vale? é as referências bibliográficas do próprio documento que o aluno entrega. É Sí, isso? sí, Ok. sí. Ahora lo veremos en el informe y quedará Mais muy claro. claro, Pronto. Olga. Sí, 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 sin Obrigada. problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? Perfecto, pues seguimos. Comparar con, bueno, esto es importante, yo creo que la comparación siempre debería estar todo activado. Ahí lo que tenemos son las 3 partes de la base de datos de Turnitin. La primera parte, el depósito de trabajos de estudiantes, ahí lo que compara es con todos los trabajos de estudiantes que se hayan entregado en cualquier producto de Turnitin en cualquier parte del mundo y que el profesor haya decidido que formen parte del depósito. ¿De acuerdo? Muy importante, no no se pueden mostrar el hecho de ese depósito, la existencia de ese depósito es meramente a efectos de comparación. No se va a mostrar el contenido. También se compara con Internet, no solamente lo que vemos ahí, web actual y archivado. Eso es importante entenderlo. Vamos a comparar, evidentemente, con más de 90 billones de páginas web con el contenido que tienen actualmente. Es mucho. Pero también les digo, en el momento en el que una página web, una de esas 90 billones, forma parte de nuestro contenido, se crea un archivo. ¿Y por qué? Porque sabemos que Internet es dinámico, cambia continuamente y tenemos lo que hoy está publicado en una página, puede que mañana ya no esté publicado, ¿vale? Si esa página forma parte de nuestra base de datos, entonces
tendremos ese archivo a partir de ese momento. De manera que si cambia el contenido, puede que no lo podamos consultar en Internet, pero Turnitin nos va a decir con toda garantía, esto lo hemos encontrado en esta página web que estaba publicado. Y ahora ya no, porque se ha modificado el contenido. ¿Vale? Entonces, eso sería la parte del archivado. En cuanto a esto, quiero comentar una cosa más. Es importante que sepamos que si imaginemos, y eso puede pasar porque tenemos 90 billones o más de 90 billones en la base de datos, pero eso no es todo, hay mucho más en Internet. Entonces, podría pasar que yo detecto que hay algo en mi texto que no ha sido detectado por Turnitin. Y no ha sido detectado sencillamente porque esa página web todavía no está en nuestra base de datos. Turnitin tiene unos web crawlers muy potentes que van añadiendo contenido, miles de páginas relevantes a diario, pero puede pasar que alguna no esté. Si ese es el caso, lo que hay que hacer es ponerse en contacto con nosotros y nosotros vamos a pedir a los compañeros de contenido que añadan esa página directamente. ¿De acuerdo? Y eso podría ser un par de días. ¿De acuerdo? Y boletines, sí, Ana. Pode ser, eu posso, acabo que eu depois pergunto, mas eu ia perguntar aqui por causa deste depósito dos trabalhos dos alunos. É um depósito, no nosso caso, é o depósito do Politécnico, são bases de dados, por exemplo, o repositório científico que nós temos em Portugal. Que depósito é este? Se podia explicar um bocadinho melhor, se faz favor. Los trabajos de estudiantes no es más que la parte de Turnitin. Si hay un repositorio en Portugal donde se depositan, no sé, los trabajos de fin de grado Por o exemplo, otra sim. cosa, eso no entra dentro de este depósito. Los depósitos de trabajos de estudiantes hay que entenderlo como solamente los documentos que se han entregado en un producto de Turnitin. Ok. Si esa universidad trabaja también, imaginemos, hay otro instituto, otra universidad, otra institución que trabaja también con Turnitin y han decidido que estén dentro del depósito, estarán ahí, pero no un depósito que no sea de Turnitin. Esta es la parte propia de Turnitin. E, por exemplo, ali quando depois estão os boletins, os periódicos, as publicações, também têm as revistas científicas, têm acesso? Sí, ahí hay 80 millones de títulos de revistas y publicaciones científicas. Lo mismo, si alguien necesita saber alguna en concreto, se puede poner en contacto con nosotros porque, bueno, son 80 millones de títulos que no podemos mostrar ahora mismo, pero Obrigada. se podría hacer. Sí. Y Manuel tiene otra pregunta. Bom, eu falo em português. Questões jurídicas. Sí, Eu vou assumir que a vossa base de dados foi construída licitamente, ou seja, sí, sí, tem uma autorização dos autores para incluir cada um dos textos que lá está. sí, sí, Manuel. Até porque a vossa é uma empresa, não podem invocar, agora na diretiva, a exceção para data mining. Sí. Agora, é um problema. Alunos, nós ¿Perdón? alunos, estudantes, não, como é que se coloca um trabalho de um estudante que tem direito de autor sobre o que fez, mesmo que seja mal feito, mesmo que esteja em parte plagiado, Ujú. como é que se põe isso dentro da base sem que o estudante o autorize expressamente? A ver, É que a partir daí é ilícito. sí. A ver, evidentemente esto es un producto lícito, cumple con... Vamos admitir que fizeram, Sí, vamos admitir, não acredito, não lo creo. sí, No creo que tengan autorización expresa de todos los autores de cada artículo y texto y tal y contenido. No lo creo, porque nadie lo tiene. Bueno, vamos admitir academicamente que, sí, que a vossa base de dados é completamente lícita. Admitamos sí, isso, em abstrato. sí. Agora, para inserir na vossa base trabalhos de alunos, eles, enquanto autores, vão ter que autorizar expressamente. La cosa es, Manuel, que
trabalho a trabalho, versão a versão. Sí, pero dos cosas. Primero, evidentemente esto es lícito y los trabajos no se pueden depositar en Turnitin si no se aceptan los términos. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, cualquier estudiante, cualquier persona que vaya a utilizar Turnitin, la primera vez tiene que aceptar los términos de Turnitin para que eso pueda formar parte de la base de datos. ¿Mm? E vai repetir de cada vez que enviar. No, cada vez no, una sola vez, la primera. Pero está redactado para que sea, evidentemente, el uso de todos los documentos en Turnitin. Entonces, es cierto, y a ver, eso creo que es, bueno, lo que todos sabemos, aparecen esas condiciones y hay que seleccionar he leído y acepto, ¿vale? Y Bueno, en estas condiciones... estou esclarecido. Ujú, Não vou arriscar, não vou utilizar a vosso sistema nem nenhum semelhante. Não vou ujú. arriscar. Eu sou professor de Direito, destas matérias, incluindo Direito de Autor, aqui no Politécnico. Eu não vou arriscar a usar isto. Quem quiser que arrisque, aqui todos os professores são adultos, arrisquem, eu não vou arriscar. Obrigado. Ya, Vou continuar a ouvir. es una opción, pero no hay ningún riesgo, Manuel. Y otra cosa, lo que quería decir es, en el momento en el que hay una coincidencia, ese depósito no abre el contenido para nadie, no es público. ¿Mm? Si yo encuentro una coincidencia con un documento con el Instituto Politécnico de Beja, jamás voy a poder acceder a ese documento. El sistema me va a decir, he encontrado una coincidencia de este texto de tanto porcentaje con un documento que se entregó en el Politécnico de Beja. Pero como no eres la institución, no voy a poder mostrar el contenido. Solamente si las instituciones se ponen de acuerdo, se podría compartir. Pero lógicamente el Politécnico de Beja tendría que estar de acuerdo en compartir los datos. Si no se hace eso, evidentemente no hay. Entonces es muy importante entender que las coincidencias son simplemente para perdón, los trabajos o el depósito es simplemente para comparación, nada más. ¿Vale? Y si necesita tener alguna confirmación, le digo, pues evidentemente Turnitin cumple con el reglamento europeo, ¿vale? De protección de datos. No hay ningún problema en mostrar todos los términos, en ver esa documentación. Pilar, eu não estou Sí, pensando em proteção de dados, estou pensando em direitos de autor. E sí. direitos de autor aplicável a bases de dados. No Solamente se utilizan. pensando también en España, Sí. aplicándose la directiva del 96C, el convenio de Bern, Ujú. cada autor tiene control absoluto sobre cada contenido que produzca. Sí. Y no se puede insertar en una base de datos sin. Eso no importa si van a permitir que terceros tengan acceso o que la persona. Basta poner en una base de datos con fines comerciales. Pero esa base de datos no es nunca para mostrar el contenido. Bueno, es esto es para secundario. comparar. Es secundario, sería una responsabilidad menor, pero no quita la ilicitud. Si quiere, podemos hablar de eso en otro momento, Manuel, pero Ya está. hay que aceptar los términos y en esos términos están redactados de manera que, evidentemente, se permite el uso a Turnitin del documento para los efectos que necesita Turnitin. ¿Vale? Bien, pues Manuel, yo encantada de seguir con esta discusión, pero en otro momento, y si necesita cualquier documento, estamos más que a su disposición para que veamos que eso, pues cómo funciona y que se cumple con toda la legalidad que necesita el producto. ¿Mm? Bien, continuamos. Lo que continúa ahora es excluir
la plantilla. Excluir la plantilla de ejercicio, aquí imaginemos, yo tengo unos requisitos que les pido para cualquier entrega de un trabajo. Y esos requisitos, evidentemente, van a repetirse en todos los documentos que entreguen los alumnos. Bien, pues ahí lo que puedo hacer es cargar esa plantilla o crearla dentro del propio sistema y decirle, este texto es una plantilla y por tanto no quiero que se reconozca como coincidencia. ¿De acuerdo? Y eso sería todo en cuanto a la configuración. Abajo tenemos la configuración, guardar esta configuración para usarla en el futuro. Aquí lo que hacemos es que si yo estoy satisfecha con esta configuración y creo que va a ser siempre la que quiero utilizar, podría quedarse así y no tendría que modificar para nada. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya enviaríamos y tendríamos esa actividad creada en Moodle. ¿Vale? Habría que ir ya a la actividad. Sí, gracias. Y en la actividad entraríamos y ahí se abriría ya la bandeja de entrada. ¿Vale? Vemos aquí la opción. Tenemos pues los alumnos que tengamos. Evidentemente no se ha entregado nada todavía. Veríamos el número de trabajo, que es muy importante en esa columna. Imaginemos que hay algún problema con ese documento o quiero borrarlo. Entonces con esa ID podríamos contactar con el equipo de soporte para que nos solucionaran el problema. ¿Vale? Vemos también que si el informe se ha visto, el porcentaje de similitud que aparecería ahí, la columna, efectivamente, y haríamos clic sobre ese porcentaje para poder acceder al informe. Lo que tenemos ahí de marcas de alerta es también muy interesante. Las marcas de alerta lo que nos indicarán es si hay manipulaciones dentro del texto. ¿De acuerdo? Entonces veremos si nos dice hay una marca de alerta o hay dos marcas de alerta. Ahora lo explicaré y quedará más claro, pero yo entraría a revisar siempre el contenido de ese informe. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o algún comentario más de cómo se crea la actividad en Moodle? Só uma questão. Tudo isto é possível pôr em português, com certeza. Os alunos entram aqui no Moodle, quando chegam aqui, quando entram no trabalho, depois têm estes indicadores em espanhol. Esa es una pregunta que estamos ahora solucionando también con Elisete, porque en la integración aparece en español y no en portugués. Pois, mas devia aparecer em português. Sí, lo entiendo perfectamente que debería aparecer en portugués, pero como le digo, ya lo estaba A revisando resolver. Ok, tá. Muito Elisete obrigada. porque ya lo había notado que estaba en español y no en portugués. Entonces, cuando tenga una solución, pues se cambiará el idioma. Y Ok, no obrigada. debería ser algún problema. Sí, también aparece en inglés y lo que no sé es por qué aparece solamente en español. Miguel tiene una pregunta también, ¿sí? Miguel, el micro lo tiene silenciado. Estou a ver aqui no Moodle mesmo e está em inglês aqui. Não está em espanhol. Inglés, Sim. portugués también hay. Eu não sei que eu tenho a configuração em inglês e aparece-me em inglês, sim. Y le aparece en inglés. Sim, sim. O daqui do Politécnico mesmo, nosso. Sim. Entonces sí que puede ser del servidor. Entonces, Pelo menos em inglês funciona. Pronto, claro, essa- si Miguel lo tiene configurado en inglés el servidor y le aparece... Estou a acompanhar o que a Pilar está fazendo e o que eu vejo está em inglês, não está em espanhol. Sí, puede ser entonces que esté así, Elisete, que habría que revisar la configuración del navegador. Porque sí que, claro, esto es una herramienta externa.
Sí. De todas maneras, como les digo, se está revisando y en cuanto sepamos cuál es la razón, ¿vale? Pues ya el ISETE lo comunicará o verán que se puede cambiar el idioma. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias, Elisete, por compartir y por guiarnos. Ya puede dejar de compartir y voy a pasar yo a mostrar el contenido del informe de similitud. ¿Vale? Bien, aquí tenemos el informe de similitud. Y lo que sí les quiero mostrar, bueno, es, no sé si alguien ha trabajado anteriormente con Turnitin. Esto puede ser o tiene otro aspecto distinto a lo que era la vista clásica, que como vemos está aquí. Yo tengo dos vistas, la vista clásica, que es esta que tenemos de siempre, y la vista nueva. Voy a mostrarles la vista nueva porque tiene algunas mejoras y creo que es bastante más útil el trabajar ya con la nueva visión. Pero que si alguien quiere seguir trabajando con la vista clásica, no hay ningún problema. Bien, aquí lo que veo, sin mucho más, es que hay un 92% de similitud, lo cual es mucho. Y esto podría ser, y de hecho podríamos verlo, es que coincide con una versión anterior que me ha entregado el alumno y que yo deposité en la base de datos. ¿Vale? Entonces, reconozco esa coincidencia y voy a simplemente excluirla. Entonces, aquí está la coincidencia mayor, que es esta del 86%. Veo Aquí veríamos que es el test entregado en el Politécnico de Bella y lo podría excluir. Lo que veo aquí me indica es de qué parte de la base de datos procede esa coincidencia, ¿vale? Y esta sería de los trabajos de estudiantes. Veo que es todo lo que aparece marcado en el color rosa, ¿vale? Entonces voy a excluir esta fuente, lo tengo aquí y la excluyo directamente. ¿Vale? Sigo viendo que parece que este documento lo he entregado en varias cuentas, entonces lo he compartido con compañeros, va a aparecer muchas veces, lo podría seguir excluyendo. ¿Vale? Voy a quitarla todas las veces que sea necesario. Esta es una coincidencia también. Y la quito. ¿Vale? Entonces, siempre que reconozca una coincidencia como propia, la podría estar excluyendo. ¿Vale? Esta también es mía. Otro trabajo. ¿Vale? Y aquí ya está solamente las coincidencias que ya no son esa versión anterior de este documento. ¿De acuerdo? Neusa, ¿hay una pregunta? Sim, bom dia, Pilar. Buen día. Quando existe a similaridade com o trabalho de um estudante, pode significar que isso tenha sido uma primeira versão que ele tenha entregue anteriormente? Sí, sí, es lo que acabo de hacer. Reconozco que es E, una versión y podría certo, mas excluirlo. ele indica isso especificamente? Qual foi o estudante ou apenas No, indica que foi um trabalho de um estudante? indica que es el trabajo de un estudiante en el Politécnico de Bella, pero no podríamos ver el trabajo como tal. Eso es Ou importante. seja, nunca temos a certeza absoluta se não poderá ser apenas uma versão anterior do aluno. A ver, la certeza absoluta al 100%, yo diría que no, salvo que podamos buscar y que la configuración a nivel de institución permita ver el texto completo. Entonces sí que podrías abrir el texto completo del otro documento, pero solamente cuando es una coincidencia dentro del Politécnico de Bella. Ok, obrigada. Porque sí, vamos a ver, aquí por ejemplo, esto es una coincidencia con un estudiante, yo no soy esa cuenta, entonces cuando yo quiero ver esa coincidencia, me dice
que es contenido privado y que no podemos acceder. Me va a marcar esto es lo que coincide y lo veo en dos partes del documento, pero no podemos mostrar el texto. Entonces, ahí sí que no podría verlo. Si es de la institución y el administrador lo permite, se puede mostrar el texto. Neusa. Sandra. El micro, Sandra. Claro. Uma dúvida que é, o estudante pode fazer este teste de similaridade ou similitude antes de entregar o trabalho? Eso estamos también trabajando con el ISETE para poder hacer esa opción. ¿Mm? Era ótimo, porque ele assim fazia a sua própria autoavaliação, não é? Ujú. Sí. Antes É isso mesmo. e Hay dava-nos una- sim. Poupava-nos tempo e trabalho, não é? Exato. É um facto. Sí, Sí. ahí no sé si Eliseth sigue en la llamada, pero estamos trabajando con ella para que se pueda activar a nivel de informática una opción que los alumnos pueden probar y ver ese documento antes de hacer la entrega en Moodle. Ok, obrigada. ¿Vale? Pero ahora mismo no. En cuanto esté disponible, pues lo mostraremos y explicaremos porque es muy sencillo. ¿De acuerdo? Mas isso será muito bom, Sim. muito bom, porque podem pegar, veem que há muitos positivos, Ujú. pegam no trabalho, põem no Gemini ou no ChatGPT e dizem assim, reformule. E o sistema, em 10 segundos, reformula o paper e entrega já reformulado, e ele vai testando até que tenha uma versão escrita por inteligência artificial que não seja identificada. Sí. Isso é uma boa coisa. Sí, sí, ahí ese es un problema, Manuel, efectivamente. El tema de la detección de la escritura por inteligencia Sim, artificial. mas ele vai fazer, se o aluno puder fazer isso, desde que seja minimamente inteligente, Sí. vê que está, tenta várias vezes, talvez nem precise só de uma, que diz reformule. E Uhum. ela reformula, o conteúdo, a ideias é o mesmo, reformula e o sistema dificilmente vai apanhar. Difícilmente este en concreto es imposible porque ahora mismo el detector de inteligencia artificial solamente está disponible, Manuel, en inglés. Entonces, si el alumno reformula un texto utilizando ChatGPT en portugués, Turnitin no va a poder ayudar, porque ahora mismo solamente está desarrollada la herramienta para detectar el texto escrito en inglés. Estamos trabajando en la detección con otros idiomas, que ahora mismo el español es el siguiente idioma, y me imagino que por el tamaño y la presencia el portugués está también ahí, pero no tenemos fechas ni para el español ni para otros idiomas, pero se está trabajando en ello. Para que, bueno, intentar esa falta de honestidad de alguna manera resaltarla. Porque es lo que hace Turnitin. Turnitin no detecta directamente el plagio. Turnitin no es la herramienta que lo va a decidir. Turnitin necesita del experto y del profesor para interpretar esta información. Sin el experto, Turnitin no tiene ningún valor. El porcentaje que tenemos ahí es un porcentaje de coincidencias. Jamás se tiene que tomar como un porcentaje de plagio. Nunca podemos hablar de plagio directamente. Es solo el humano, el experto, el profesor, el que tiene que hacer esa acusación. ¿Vale? Entonces, Turnitin lo único que hace es resaltarnos, nos va a dar esas herramientas de ayuda para tener argumentos y decir, es que esto está copiado aquí, 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 aquí. O es que esto me dice que lo ha generado una inteligencia artificial. Pero yo, como experta, podría decir, bueno, es que es normal que esto dé coincidencias o no puedo aceptar esto. Por tanto, los porcentajes tienen que tomarse de forma, entender bien que es una coincidencia. Solamente después de hacer esta interpretación podríamos decir que se trata de plagio o no. Y nunca tomar
como válido el que un porcentaje, por ejemplo, pequeño, no necesita una interpretación. Porque podemos pensar un 2% de coincidencia es muy poco, entonces es irrelevante, pero cuando abrimos el documento vemos que ese 2% está concentrado en una parte del documento y sería totalmente inaceptable, aunque el porcentaje sea muy pequeño. ¿Vale? Entonces, es peligroso pensar que el porcentaje pequeño no es relevante. Entonces, siempre, y eso creo que quiero que quede muy, muy claro, la herramienta de Turnitin necesita al ser humano para confirmar la información. Si no, no tiene ninguna o tiene muy poca validez. Hay dos preguntas. Miguel, de nuevo, ¿sí? Pilar, só uma pergunta. Isto testa também a similitude entre os trabalhos entregue neste assignment, por dizer assim. Sí. Ok, quer dizer que um aluno, quando entrega mais cedo, não quer dizer que o resultado de similitude seja real, não é? Quando chegar ao fim, pode haver um aluno que copiou o dele e depois tem quase 100% igual, não é? Claro, ahora mismo hemos creado una actividad y los alumnos subirían en esa actividad, en ese assignment. Entonces, ahí estaría todos los documentos y empezarían a generarse a partir de ahí. Pois, ok. ¿Vale? Vale. Y hay otro comentario. Sí, Pires. Olá. Uma pergunta também. O programa, para além de identificar as percentagens de similitude, Ujú. identifica claramente as possibilidades de fontes, ou seja, de plágios, certo? Identifica las fuentes que tengamos dentro de la base de datos. Sí. Identifica, portanto, a parte do texto que aparenta ser plagiada e a respectiva fonte. De acordo? Sim? Si Ok. la fuente, Pires, si la fuente es pública, Certo? vamos a mostrarla. Si la fuente es privada, no se muestra, como Ok, acabamos de mas mostrar. à partida irá identificar, demonstrar a fonte que foi plagiada. Sí, Certo? Ok. sí. Ok, Pilar. Obrigado, era isso mesmo. A ver, aquí tenemos la lista de las coincidencias. Entonces, aquí todas estas coincidencias, lo bueno del informe es que me aparece el número de palabras que coinciden y cuántas veces a lo largo del texto, a lo largo del documento. ¿Vale? Con lo que yo aquí ya tengo mucha información y estoy viendo que esta fuente aparece en 86 partes del documento y con un total de casi 2000 palabras. Evidentemente, eso es un porcentaje muy alto de coincidencia y yo aquí veo claramente que Wikipedia ha sido una fuente para hacer este trabajo. Ahora bien, ¿es eso peligroso? Ahí es donde tenemos que empezar a revisar. Y ahí lo vamos a hacer. Vemos, por ejemplo, cuando hago clic, veo que se abre las 86 partes. Evidentemente, aquí ahora mismo yo estoy leyendo masa de hielo y nivel del mar, tratado antártico. Este trabajo que yo he subido es la Antártida, es un documento, bueno, que llevo años utilizando y que voy cambiando y modificando para trabajar sobre ello, pero si alguien lee masa de hielo y nivel del mar, esto es totalmente irrelevante. Vemos que el total son 9 palabras. Puedo excluir esto. Podría simplemente decirlo, excluyo, y eso ya no aparecerá marcado. ¿Vale? Pero me siguen apareciendo 85. Entonces, esa revisión, yo podría ir aquí y me iría viendo cómo van esas coincidencias. Entonces, antes de hacer esto, yo aconsejo pasar por los filtros. Y vamos a ver los filtros aquí. Y aquí tenemos esos filtros que aplicábamos en Moodle, aparecen también aquí. Yo aquí puedo quitar la bibliografía y antes de quitarla voy a ir para mostrarles qué es lo que hace, porque antes no me acuerdo quién ha hecho la pregunta, pero cómo identifica la bibliografía, lo vamos a ver. Identifica, pues sencillamente hay ciertas palabras claves que van a indicar al sistema esto son referencias, por tanto, no voy a revisar nada después de esta palabra. Entonces, aquí, por ejemplo, veo bibliografía y aparece todo esto resaltado. Algo que tengo que comentar
en esta bibliografía aparecen dos cosas que son relativamente sospechosas, o por lo menos no lo que me gustaría ver en una bibliografía normal. Lo primero es que veo muy poco color. El hecho de ver poco color no es porque a mí me gusten los colores, es porque cuando hay muchos colores en una bibliografía, lo que indica es que las referencias proceden de distintas fuentes, lo que es totalmente normal. Sin embargo, si yo tengo una bibliografía como esta, que aparece prácticamente todo de la fuente número 1, que si recordamos era Wikipedia, lo que me está indicando es que las referencias son copiadas de Wikipedia. Puede ser una casualidad, pero puede que simplemente se haya copiado y pegado la bibliografía y no consultado, ¿vale? Entonces, lo normal de una bibliografía es que aparezcan muchos colores, 2 o 3 referencias, perfecto, porque ordenamos la bibliografía por orden alfabético, entonces es normal que aparezcan a lo mejor 2 o 3 autores relevantes sobre el tema, pero lo normal sería que aparezcan varios colores. Y otra cosa que hay que comentar es que, como Nossa, vemos, sim. hay varias referencias que no están resaltadas, ¿vale? ¿Y eso qué es lo que me indica? Pues podría ser que se ha equivocado en la referencia o podría ser, como es el caso, que simplemente son fabricadas, referencias fabricadas, ¿vale? Y eso está pasando también por la irrupción de la inteligencia artificial. Es muy fácil pedir a ChatGPT que me cree referencias sobre la Antártida con formato APA y no existen, pero yo amplío mi bibliografía, ¿vale? Entonces, eso hay que saber que podemos, que se está haciendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, imaginemos que la quiero excluir, vamos a seleccionar y quitamos la bibliografía. El porcentaje, vamos a ver, no baja, ahora sí, el porcentaje baja y la parte, algo hay raro, vamos a hacerlo otra vez. La bibliografía deja de aparecer. ¿Vale? ¿Hay algún problema? No sé muy bien. Deja de resaltar. ¿De acuerdo? Vamos a buscar lo siguiente que podemos excluir. Y aquí sí, aquí vemos en Moodle teníamos solamente las citas. Aquí tenemos dos posibilidades para excluir. La primera serían las citas entre comillas. Vamos a buscar. Había en el texto. Aquí tengo todo un texto con dobles comillas, ¿vale? Le digo al sistema que me las excluya y como vemos, todo lo que hay entre dobles comillas ya no está formando parte, el porcentaje vuelve a bajar. Y la tercera opción que podría aplicar de exclusión sería las citas. Esta cita es algo un poco distinto. Aquí lo que vamos a hacer es excluir aquellas citas que por formato y por extensión nos permiten incluirlas en el texto sin entrecomillar. Pero tenemos que añadir el autor y el año, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Aquí veo que aparece esta cita de Wright 1942, Betts 1997. Eso por el formato que tenemos sería aceptable. Vamos a aplicarlo y le vamos a decir al sistema que nos quite esto también. ¿Qué es lo que ha pasado? Vemos el porcentaje baja un poquito, pero solamente me ha quitado esta parte de aquí de Wright, pero esta de Betts no me la ha excluido. ¿Por qué? Esto no es un humano, esto es solamente un algoritmo. Es muy sofisticado, pero es solamente un algoritmo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace ahora el sistema? Tan sencillo como reconoce un texto que finaliza con un nombre, perdón, nombre, año, entre paréntesis. Entonces, el sistema va a excluir la frase inmediatamente anterior. Pero, claro, una cita puede tener más de una frase. Y eso lo sé yo, que soy la humana y que soy la que tiene el cerebro, por suerte. Entonces, yo voy a ser la que le diga al sistema, bueno, esto también forma parte de esta cita y tú
no eres capaz de reconocerlo. Entonces eso lo puedo hacer haciendo clic aquí. Me va a decir excluye este texto y lo vamos a excluir. Otra cosa más, este no lo ha reconocido por el formato, porque si nos damos cuenta, ven que aparece el nombre, el año, pero aparece también dónde está localizado el artículo. Por tanto, ahí ya es demasiada información, no coincide con los parámetros que tiene el sistema, por tanto, no lo excluye. Pero manualmente yo sí le puedo decir esto que tú eres incapaz de reconocer, yo como ser humano veo que es irrelevante, hago clic sobre el número 3 y excluyo este texto. De manera que lo que excluyo yo aquí, ya no aparece resaltado como coincidencia. ¿De acuerdo? Y esto es una mejora respecto a la versión clásica porque aquí sí puedo quitar partes del texto que a mí me parecen irrelevantes y que no tienen por qué justificar que están ahí resaltadas. Por ejemplo, esto que yo veo aquí, ¿vale? Totalmente irrelevante y lo excluyo. Es decir, manualmente puedo hacer esas exclusiones. La siguiente que podemos hacer son las de las pequeñas coincidencias. Y aquí me aparece por palabras, ¿vale? Entonces, mucho mejor, aquí no puedo aplicar los porcentajes. Aquí lo que tengo es que yo he visto pues esas 8 palabras que hemos dicho es realmente demasiado preciso y voy a subir el número a 12 palabras o 14 si quisiera hacerlo, ¿vale? Entonces, el umbral lo puedo establecer yo. ¿Qué es lo que ha hecho ahora Turnitin? Pues ha empezado a buscar esos nodos, pero a partir de 14 palabras. De menos ya no los vamos a buscar. Y eso implica que ya tengo en el texto, veo un poquito menos de coincidencias pequeñas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir con el informe. Esas son las exclusiones que puedo aplicar. Seguimos, hemos hecho esas exclusiones y seguimos teniendo 737 palabras, 27 partes que sigue apareciendo esta versión, por tanto yo ya sé que se ha bebido de Wikipedia, lo tengo clarísimo, ¿vale? Y ahora lo que voy a ver es si esa fuente se ha utilizado correctamente como fuente o hemos copiado de Wikipedia, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, pues la volvemos a abrir y empezaríamos ahí. Pues aquí veo los mapas europeos del siglo XVIII y me voy aquí y veo los mapas europeos del... ¿Por qué no me aparece resaltado esto? Pues porque en la fuente pone siglo y yo en el documento he puesto simplemente ese, para evitar que me encuentre esa coincidencia. Y lo mismo, digo, ¿por qué mostraban este no me lo ha marcado? Porque en el original ponía seguían mostrando. Y por tanto veo que se ha modificado un poquito el lenguaje. Esto es lo que intentaba antes explicar cuando se creaban los nodos de las palabras seguidas. No recuerdo cuando se ha hecho esa pregunta de si las palabras se buscan seguidas, es esto. Parte, evidentemente, el punto de partida es las palabras seguidas, pero como vemos, es capaz de seguir trabajando aunque mostraban no aparezca en la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, los nodos se crean de palabras seguidas, pero después se hacen subbúsquedas dentro de esas distintas posibilidades del nodo. ¿De acuerdo? Y vemos pues la expedición de James Cook alcanzó, cruzó. Entonces, el hecho de cambiar un par de palabras no es suficiente para que Turnitin no detecte la coincidencia. ¿Vale? Aquí lo mismo, vemos la barrera de hielo Fimbul, solo 3 días, en lugar de solo, aquí en la fuente original ponía esto ocurrió. Entonces, todas esas palabras que como vemos empieza, termina, eso lo que indica es que el alumno ha intentado modificar el párrafo pensando que no se va a detectar la coincidencia y como vemos, pues eso sería quizá un buen ejemplo para mostrarles que cambiar un par de palabras no es escritura original. Entonces, cuando vemos ese tipo de coincidencia así, ¿vale?
lo vemos claramente, 2 días después de encontrar, 2 días después del hallazgo. Cambiar una palabra no es suficiente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una fuente bastante pesada en el documento. Veo que tiene un 12% después de hacer esa limpieza. Eso sigue siendo un porcentaje bastante relevante para una sola fuente. Tenemos la posibilidad de abrir también el texto completo. Y esto puede ser muy útil para poder ver, vemos, se abre el documento, porque aquí tendríamos que se abriría la URL y podríamos leer de forma paralela si coincide el texto o también coincide la estructura. ¿De acuerdo? Eso pues lo veríamos ahí. Vamos a cerrar aquí. ¿Vale? Y pasamos. Entonces, es importante que veamos el número de las palabras y los bloques, porque ahí ya nos da la idea de lo que queremos excluir. Para aplicar, por ejemplo, las fuentes pequeñas, aquí vemos pues de 15, 16, 18, pues podríamos decirle, vale, todo esto, quítamelo. Me voy a los filtros y aplico la exclusión de menos de 16 palabras, no quiero verlo. El número de palabras aparece en el documento directamente, no tengo que calcularlo. Yo ya veo que este documento tiene 6.905 palabras. No tendría que estar calculando cuánto es el porcentaje. ¿Vale? Eso también son las mejoras que tiene este informe. Bueno, aquí de nuevo, ¿vale? Tenemos la opción, veo, esto es lo que aparece cuando hay una coincidencia con otro trabajo de estudiante, ¿vale? Te dice que hay una coincidencia de 16 palabras con un trabajo que se entregó en Universidad Tec Milenio, pero no podemos verla, ¿vale? No podemos acceder. Esa es toda la información que se va a decir. Y sabemos que esto que aparece aquí resaltado es lo que coincide con Universidad Tec Milenio. Evidentemente, en este caso sería totalmente irrelevante, no me tengo que preocupar, podría excluirlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Bien, pues seguimos y lo que aparece, estas de Internet, si la página está disponible, tendría acceso a ellas, como veo. Si la página ya no está disponible, pues aparecería que no se puede mostrar, ¿vale? Y no sé si hay alguna, aquí son todos de Internet y de trabajos de estudiantes, pero tenemos también la otra posibilidad. Aquí lo que yo estoy viendo, esta lista es lo que el sistema ha considerado que son las más relevantes. Esto no es una garantía de el alumno ha copiado de Wikipedia. Podría ser que yo le digo al alumno, aquí hay un porcentaje muy alto de coincidencia y parece que has copiado de Wikipedia. Entonces el alumno me va a decir, no, yo no he copiado o de aquí, económicas y empresariales. El alumno no ha consultado nunca esta página. ¿Por qué aparece aquí? El sistema encuentra todas las coincidencias, pero aquí nos va a listar las que piensa que son más relevantes. Esto no es una garantía de que yo he copiado de aquí, es simplemente que el sistema las lista aquí por relevantes. Y es cierto, yo no he consultado nunca esta página web. ¿Por qué me aparece? Pues porque aparece una coincidencia. Aquí, en todas las fuentes, aquí lo que tengo es todas las coincidencias. Y esto es una lista muchísimo más amplia, más larga, y aquí me aparecen todas. ¿Por qué? Porque una coincidencia no va a aparecer necesariamente en una sola fuente. Puede aparecer en 10 millones de fuentes, o en 1000, ¿vale? O en 50. A ver, he sido un poco exagerada, perdón. Entonces, va a aparecer y es aquí donde lo vamos a encontrar. El sistema piensa, bueno, es que esto coincide, pues estas 900 palabras aparecen aquí, aquí y aquí. Y yo creo que tú lo has copiado pues de
de Wiki porque es la que más palabras tiene y porque Wikipedia es una fuente muy relevante. Entonces, pienso, es mucho más probable que lo hayas copiado de Wikipedia que no de Librepedia, porque es menos frecuente y menos conocida. Y posiblemente también, y también influye lo reciente que sea una fuente, ¿vale? Para listarla en una parte u otra. Pero sí que es importante que sepamos, no es una garantía que el alumno ha copiado de ahí, es una garantía que aparece en la base de datos y por tanto se ha copiado. Pero dónde haya encontrado el alumno la fuente, a menos que estuviéramos sobre su hombro o continuamente detrás de su ordenador, no podemos saberlo, ¿vale? Y lo que quiero buscar es si aparece alguna coincidencia con una publicación, simplemente para ver que aquí pondrá publicación. Internet. Publicación. Esta publicación, hay 33 palabras que coinciden con esto. Vamos a ver si es una publicación en abierto. Y si lo es, porque nos da el texto. ¿Vale? Estamos viendo, pues esto es lo que aparece en esa publicación. Entonces, tenemos el Internet, los trabajos de estudiantes o publicaciones. Y eso serían las 3 partes de la base de datos de Turnitin. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sim. Sí. Duas perguntas que ou eu não percebi ou perdi-me. O que nos está a mostrar é o tal reporte que nos vai ser criado lá no Moodle, ou como é que ou nós temos depois que criar uma conta aqui no Turnitin? Essa parte não percebi muito bem. E já agora a segunda pergunta, mas por exemplo, teses de mestrado, relatórios de final de curso que os alunos não entregam no Moodle, entregam, por exemplo, as teses de mestrado nos serviços académicos, como é que nós depois as corremos aqui no Turnitin? Daí eu estava a perguntar se temos que ter uma conta aqui. Eso, Ana, es una pregunta, creo, más para los administradores de la cuenta, porque ahora mismo lo que hemos hecho es seguir el flujo de trabajo con documentos que se entregan dentro de Moodle, ¿vale? Entonces ahí ya está hecha la integración, los documentos, yo creo la actividad como hemos mostrado y los alumnos que están en esa clase empezarán a hacer las entregas automáticamente. No tengo que tener cuenta, no tengo que acceder a ninguna otra parte, ¿vale? Si yo necesito hacer entregas fuera de ese proceso de trabajo, entonces ahí es una cuestión que es más interna para ver cómo se puede manejar eso, porque sí es posible tener cuentas, pero eso no depende de Turnitin, eso depende del Politécnico de Bellas, si se admite ese uso o no. ¿De Obrigada. acuerdo? Y había otra pregunta, creo que no la veo ahora. ¿No hay más preguntas? Pilar, posso. Sim, está prevista também a utilização do Moodle, peço desculpa, do Turnitin fora do Moodle, portanto, aceder diretamente ao site web. Pronto, Vale. sendo que aí há outro fluxo, porque a grande diferença é que no Moodle os alunos que estão inscritos aparecem lá automaticamente, não é? E fora do Moodle, portanto, na conta web, não. Aí tem que ser criada a classe, a atividade, e depois ou se inscreve os alunos que se pretendem, ou então é gerado um código e é dado o código ao aluno para ele submeter. Há ainda uma outra possibilidade que é o Quick Submit, mas isso poderemos falar depois, se calhar mais à frente. Exacto. Esos son los flujos de trabajo, evidentemente eso es lo que la manera de implementar que ofrezca Bella. Hay distintas posibilidades, como acaba de comentar Elisete, pero es lo que se tiene que hacer dentro de la institución. Turnitin, hay varias opciones, pero eso no es una pregunta para mí, creo. ¿De acuerdo? No sé si había más comentarios o alguna cosa más. ¿No?
Bien, Só, pues só uma questão. Esta base de dados inclui o repositório científico de acesso aberto de Portugal? Olga, eso habría que revisar si están dentro de la parte de Internet. Sim, mas isso era importante para nós, porque é o repositório de todas as instituições, todos os organismos, onde são depositadas todas as teses de mestrado, doutoramento. Não sei se a doutora Elisete já poderá dar alguma chega. Isso No era sé muito si se han importante. hecho pruebas. Posso? Pronto, quando foi o processo de aquisição em caderno de encargos, isso ficou previsto. Na formação anterior, só da parte da administração, focou-se esse assunto, mas ainda não temos a confirmação, porque eu também não tinha tido possibilidade de enviar o e-mail agora a terminar todas estas configurações, mas hoje mesmo enviei o e-mail para o nosso contacto para confirmar que de facto está lá essa fonte do recap. Ok, obrigada. Ok. Bien, no sé si no hay nada más, continuamos con las marcas de alerta, que es, bueno, lo que nos quedaría. Déjenme un momento, voy a volver a abrir el documento, porque sé que hay dos y no solamente una. Entonces voy a abrir de nuevo el documento, disculpas. Ujú. Bueno, pues algún problema hay con las marcas de alerta porque solamente me reconoce una y sé que hay dos. Mas como teve a apagar aquelas algumas coisas que apagou, não pode ter sido uma dessas marcas de alerta naquilo que apagou, não. Sí, voy a mostrar lo que vemos. No sé por qué no está viendo las dos. Me muestra una. Voy a ver si en otro documento me muestra las dos. Un momento, por favor. Bueno, vamos a cambiar el documento y aquí sí que me está mostrando las dos. Es el mismo documento, pero aunque ustedes no lo vean, sí que he cambiado a otro. Por alguna razón extraña no lo estaba mostrando. Bien, aquí sí que vemos las dos marcas de alerta. Y aquí me está diciendo que hay dos manipulaciones. Puede que sea algo de lo que hay que preocuparse o puede que no. Entonces vamos a ver de qué se trata. Y veo que hay texto oculto y caracteres reemplazados. ¿Qué significa eso? A simple vista yo no veo nada, pero el sistema me está diciendo hay 1907 caracteres en 5 páginas, ¿vale? Y ahora sí, ¿vale? Cuando yo veo la marca de alerta me dice aquí hay algo, cuando estoy leyendo no veo nada y sin embargo cuando hago clic sí que me desvela qué es Peço lo que desculpa, está mas pasando. nós não devemos estar a Pois ver é o isso, mesmo não estamos a documento ver o mesmo. de que está a Sim, falar. Nós nós estamos a ver o mesmo da documento da Antártida. Antártida, sim, e não coincide com o que está a falar. Ah, Deve vamos a estar a fazer partilha de ecrã. Vale, voy a intentar otra vez a ver qué pasa. ¿Ahora? Agora sim, já aparecem as duas marcas, sim. Perfecto, gracias. Gracias por notarlo. Bien, vemos, a simple vista no se ve nada, pero aquí me dice que hay 1907 caracteres en 5 páginas. Vale. Lo primero que me está marcando aquí, esto que me está diciendo es, bien, he encontrado este 2 y este 2, ¿qué es lo que está pasando aquí? Simplemente, lo que está pasando es, hemos visto, hemos hablado al principio, el sistema necesita
palabras para crear esos nodos, ¿vale? Entonces no hay que ser muy experto en Turnitin para pensar, necesito palabras. ¿Y qué son las palabras? De nuevo, aquí hay solamente un sofisticado software, pero no una persona pensando, ¿vale? Entonces, para el sistema, lo que son las palabras es simplemente una combinación de letras entre espacios. Si yo modifico esos espacios, estoy creando palabras nuevas para el sistema. El sistema es incapaz de leer esto, pero va a buscarme esta coincidencia. ¿Esto va a aparecer en la base de datos? No. Por tanto, estoy rompiendo el funcionamiento del software para encontrar y detectar esas coincidencias, ¿vale? Aquí lo mismo, cuando ya en lugar de un espacio coloco, esto es muy fácil, coloco un carácter de texto, le pongo en blanco, el sistema detecta texto en blanco en un documento con fondo blanco y lo voy a marcar como una señal de alerta, ¿vale? Entonces, esto es un truco que se utiliza con cierta frecuencia, ¿vale? Romper el funcionamiento del sistema. Vamos a seguir porque aquí aparece texto en blanco, pero esto no es ninguna marca de alerta o no tendría que alarmarme. ¿Por qué? Porque esto es una tabla, el alumno considera que le gusta más el texto en blanco con un fondo azul y me lo ha detectado. Y aquí seguimos un poco más. Se ha quedado atascado. ¿Hay algún problema con...? Aquí. A ver si consigo mover el ratón. Se me está quedando atascado. Bueno, aquí lo que veo, no sé si lo pueden ver. Bueno. Vamos a ver si hay algún... Estoy teniendo problemas para cargar el documento. De nuevo, en la página 16 se me para. Voy a cambiar a la opción aquí. Ahora parece que sí, no. A ver si aquí lo vemos. Bien, aquí si lo vemos aparece un texto que no tiene ningún sentido y lo único que hace es que nos está inflando el número total de palabras. ¿Cuál es el truco? El truco es que los alumnos saben que se calcula, o lo pueden imaginar, se calcula el porcentaje en función al número total de palabras. Si yo aumento ese número total de palabras, le estoy poniendo 7.000, casi las 7.000 palabras que estábamos diciendo, pues ahora lo que pasa es que esos porcentajes ya no son fiables. Entonces, es muy importante si encontramos esto, pues nada, no sería aceptable porque no me puedo fiar. Yo ya no sé si ese 20% no es un 20% en realidad, porque esto forma parte del conteo total de palabras y probablemente en lugar de un 20 estemos hablando de un 22. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería otro de los trucos. Y el otro truco es un poco más sofisticado. Aquí lo que hacemos es, ha encontrado que hay caracteres reemplazados. Los caracteres reemplazados, pues lo estamos viendo. Es la misma intención que añadir los caracteres en lugar de espacio. Se sabe que necesitamos palabras para encontrar la coincidencia. Esas palabras no son nada más que una combinación de letras
entre espacios. Antes hemos jugado con los espacios, ahora jugamos con la combinación de letras. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues que el sistema detecta todo el documento está escrito con alfabeto latín, en alfabeto latín, que es lo normal, pero de repente aparecen 75 caracteres del alfabeto cirílico. ¿Es eso normal? ¿Tiene una explicación? No. Aquí lo único que ha hecho el alumno es sustituir la E por algo que es exactamente igual que nuestra E del alfabeto cirílico, pero ya no es la combinación de letras que espera el sistema para detectar la coincidencia. ¿De acuerdo? Entonces, las marcas de alerta pueden mostrar manipulaciones deliberadas. No siempre, pero sí lo vemos, aparece en la bandeja de entrada y si lo vemos, yo sugiero siempre empezar a revisar ese contenido. ¿De acuerdo? Disculpas por el problema con el documento que ha tardado en cargarse, no sé lo que ha pasado, pero bueno, espero que haya quedado todo claro. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario más? ¿No? Perfecto, pues nada más entonces. Muchísimas gracias. Gracias por la paciencia y por intentar entenderme en español. Elisete, compartiré la grabación y seguimos en contacto para el tema de Draft Coach y cualquier cosa que necesitéis. ¿De acuerdo? Pilar, só uma Obrigada. pergunta, Pilar. Qual é a Sim. data previsível para que isto esteja operacional para nós? Já está. Não, La mas fecha- em língua portuguesa, obviamente, Tá. e não com estas limitações que temos agora de inglês e espanhol, não é? Sí. No tengo ninguna fecha para el Ainda español. não. No está todavía lanzado. Estamos trabajando en ello solamente. Ok. No hay una fecha de lanzamiento para el español. No tengo fechas, por desgracia, porque me gustaría tenerlas, pero no las tengo. En cuanto se empiece a trabajar y tengamos fechas, se comunicará a todos los clientes. Pilar, mas a Sim. Sandra diz no dela aparece em português. Não, mas não aparece, não aparece. Aparece em português, assim, aquelas itens do Moodle, mas depois quando se abre aquele quadro para Dados do definir conteúdo. aqueles filtros e Pois, aquelas aí já questões todas, é espanhol, está em está espanhol. tudo em espanhol, não é? Pois. Sim. O Oh, que é um Pilar, problema eu para tinha certo. tinha só uma dúvida que não sei se foi respondida, mas agora pode ter escapado, que é aquele relatório que nós tivemos a ver caso a caso, também pode ser gerado num formato em PDF só como resultado final? Sí, el resultado final, eso no lo he dicho, perdón. Se puede descargar un documento de PDF con lo que yo haya estado modificando, ¿vale? Descargamos el PDF. Aquí en las descargas podría descargar el documento en PDF con toda la información que tengo en este momento en pantalla, Ok, pronto, obrigada. ¿vale? Sim. Sí, disculpen porque eso se me ha olvidado, pero sí. ¿Alguna cosa más? Vamos testar entre nós para ver como é que corre. Depois É. tiramos todas as dúvidas, com certeza que vão Sí. surgir. Yo les invito a que prueben, a que hagan sus actividades, que revisen y que vean, no pasa nada, y el funcionamiento de la herramienta pues es el que es. Y evidentemente yo he mostrado toda la casuística que puede haber, o casi toda la casuística que puede haber en un documento. Lo normal no es tanto trabajo, es mucho más rápido normalmente hacer esa revisión. Sí. ¿Y Nuno quiere comentar algo? Bem, em primeiro lugar, agradecer aos colegas terem comparecido a esta formação. Eu acho que 28 colegas estarem interessados nesta temática revela a preocupação que a instituição tem sobre este assunto. Esta é uma ferramenta utilizada em muitas instituições de ensino superior a nível mundial. Portanto, nós fizemos uma procura extensiva para encontrar a melhor solução para o Politécnico de Beja, do qual eu também gostaria de felicitar a doutora Elisete Spanos por essa participação e também o doutor Filipe Vieira, que muito nos ajudou também neste processo de identificar o melhor parceiro para o Politécnico de Beja. Vamos utilizar isto
durante 6 meses. Portanto, a nossa ideia é, portanto, o segundo semestre decorrer, à dinâmica de cada um dos nossos colegas, tentar perceber qual é a utilidade desta situação. Depois vamos tentar envolver o pedagógico também para dar aqui algum contributo do que é para nós a questão do limite de plágio. E sim, vamos trabalhar, a Elisete está a trabalhar nisso de forma muito afincada, de maneira que se possa submeter o próprio docente, submeter o trabalho e verificar o grau de plágio que está associado, e vamos ter que o introduzir também nos procedimentos e no fluxo de procedimentos relativamente às dissertações de mestrado, porque neste momento não contempla isso, o nosso regulamento escolar interno não contempla isso, e é algo que nós vamos ter que trabalhar, mas queremos também receber os vossos feedbacks relativamente a esta situação, a perceber como é que fazer e como é que vamos implementar isso. Portanto, agradecer-vos muito, agradecer à doutora Pilar também este trabalho. Vamos recorrer a si, provavelmente em outras situações, nomeadamente a questão de submeter um trabalho, uma dissertação, através de uma conta, mas pronto, é algo que neste momento vai acontecer brevemente, espero eu. Ok. Gracias, Nuno. Y bueno, gracias a todos por la atención. Gracias, Elisete, por la organización y seguimos en contacto para cualquier cosa. Graças, Buenas tardes a todos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado também.